no solo son uno de los roedores más grandes, sino que quizás sean uno de los animales más importantes del mundo. Hoy vamos a conocer el mundo de los castores, los ingenieros de la naturaleza. En la actualidad existen dos especies distintas de castores, ambas pertenecientes a las regiones templadas del hemisferio norte. Por un lado están los castores de Norteamérica y por el otro los castores de Europa y de Asia. Ambas especies pueden ser encontradas prácticamente en todos los hábitats que no sean un desierto, siempre estando asociados a cuerpos de agua dulce como ríos, arroyos y lagos. Son la segunda especie de roedores más grande del mundo, únicamente superados en tamaño por nuestros tan queridos carpinchos. Son animales tan grandes que pueden pesar hasta 30 kilogramos o incluso más. La historia de los castores con los humanos es compleja. La especie de Europa y Asia fue cazada salvajemente para utilizar su piel y consumir su carne, produciendo que hoy en día solo se los puede encontrar en Alemania, Francia, Polonia, algunas regiones de Escandinavia y el centro de Rusia. Y esto fue solo gracias a que fueron reintroducidos luego de casi extinguirse. En América del Norte, antes de la colonización europea, se estima que había unos 100 a 200 millones de castores americanos. Estos también fueron cazados casi hasta su extinción. Gracias a las protecciones instauradas en el siglo XX, hoy en día, tanto en Canadá como en los Estados Unidos, sus poblaciones lentamente se están recuperando, y se cree que habitan unos 10 a 15 millones de castores. Antes de explicarles por qué los castores son una especie clave, quiero contarles sobre dos aspectos fundamentales en la vida de los castores: las represas y las madrigueras. Cuando un castor o grupo de castores llega a una nueva zona, lo primero que hace es buscar una fuente de agua que esté en movimiento, por ejemplo un arroyo o un río. En este momento comienza la construcción de la represa. Esto va a generar que las zonas cercanas se inunden formando un nuevo humedal. Alteran el ambiente de esta forma para su beneficio, ya que en el agua son más ágiles y pueden defenderse mucho mejor de los depredadores. Para fabricar la represa, primero crean la base utilizando barro y rocas, que van acomodando con sus fuertes colas que tienen una poderosa musculatura. Luego agregan ramas y troncos de árboles para hacer una estructura más resistente. Los espacios entre las ramas van a ser rellenados con más barro y con más rocas. Utilizan sus dientes fuertes y afilados que tienen un color anaranjado debido a que tienen altas concentraciones de hierro en ellos. Con estos cortan los árboles de la zona y utilizan una técnica que es cortar hasta la mitad del árbol y dejar que el viento haga el resto del trabajo. De hecho, el roer árboles genera que sus dientes se afilen. Los castores pueden digerir la celulosa gracias a bacterias de su sistema digestivo, por lo que tienen la capacidad de alimentarse únicamente de materia vegetal. Básicamente, son como unos físico-culturistas veganos. Una vez construida la represa, realizan inspecciones diarias para chequear que no haya ningún tipo de falla o fisura en ella por donde se escape el agua. De hecho, una técnica para saber si una represa fue abandonada o no es quitar una pequeña ramita o tronco y esperar un par de horas. Si al cabo de estas horas la represa fue arreglada, significa que hay castores todavía habitando la zona. Si esto no sucedió, significa que ya fue abandonada. Las madrigueras suelen presentar una entrada subacuática, lo que les ayuda a evitar que ciertos animales como los lobos puedan acceder a ellas. A pesar de transformar el ambiente para su propio bien, generan un montón de beneficios ambientales. Por ejemplo, al desacelerar el agua, esto genera una especie de filtrado natural. Transforman una zona de tierra que quizás era improductiva en un humedal, por lo cual ahora pueden crecer distintas especies de plantas acuáticas. No solo del agua se filtran distintos sedimentos y partículas que estaban cargados en ella, sino que además ayudan a filtrar fertilizantes provenientes de la agricultura humana. Cuando el agua está cargada de materia orgánica por los fertilizantes,
Esto suele generar explosiones de crecimiento de algas que terminan acabando con la vida de los peces y de otros organismos que viven en ella. Ya que bajan la velocidad del agua, las bacterias en ella pueden transformar el nitrógeno disuelto y este pasa a estar en estado gaseoso y liberarse al aire. Además, el nitrógeno que queda luego cae al fondo donde es utilizado por las plantas acuáticas. Los castores no son solo beneficiosos para las plantas acuáticas y para las bacterias, sino que por ejemplo ayudan a un montón de animales diferentes. Tanto gansos como patos suelen anidar en el techo de las madrigueras de los castores aprovechando el calor de estos. Incluso más, cuando los castores llegan a un área y la inundan, muchas veces hay una gran cantidad de árboles que se mueren. Lejos de desaprovecharse, estos troncos de los árboles muertos ahora se convierten en el hogar para una gran diversidad de insectos y otros invertebrados. Y es más, aprovechando esa diversidad de insectos e invertebrados, llegan los pájaros carpinteros, que se alimentan de ellos. ¿Quieren un ejemplo más? Bueno, los castores también son beneficiosos para los alces. Esto se da ya que los alces se alimentan de plantas acuáticas que crecen en los bordes de los pantanos. Algo importante sobre los castores es que viven entre 10 a 15 años. Una vez que mueren, la represa que habían construido comienza a desintegrarse, por lo cual el ambiente vuelve a ser similar a como era antes de que ellos lleguen. Pero es similar con un detalle, que es un ambiente mucho más rico que como ellos lo encontraron. Gracias, por ejemplo, a la fijación del nitrógeno o a que evitaron la erosión del suelo. Y gracias a esto, en este nuevo ambiente pueden crecer pasturas que pueden servir de alimento a animales como los ciervos. Y es en este momento en el que me gustaría detenerme un segundo, porque en Argentina tenemos una relación sumamente conflictiva con los castores. Esta comenzó cuando a mediados del siglo pasado se importaron a Tierra del Fuego castores provenientes de Canadá para comenzar con una incipiente industria de producción de pieles. Sin embargo, la piel de los castores fueguinos no cumplió con los estándares internacionales y la industria resultó no ser rentable. Así fue que los castores quedaron a su suerte y en el olvido, pero en poco tiempo generaron un desastre ecológico y económico sin precedentes. En un estudio realizado recientemente, utilizando imágenes satelitales, se identificaron más de 200.000 diques de castor, repartidos casi mitad y mitad entre la Patagonia argentina y el sur chileno. El problema es que así como en su ambiente natural del hemisferio norte son animales de vital importancia, los bosques que ahora invadieron no están preparados para resistir las inundaciones y la deforestación que los castores provocan. La idea de cazarlos hasta eliminarlos generó mucha resistencia entre los ambientalistas locales, y todavía hoy no se ha logrado llegar a un consenso de cómo manejar este problema. Existen muchas personas a las cuales no les gustan los castores. ¿Saben quiénes son principalmente? Los dueños de tierras que van a ser utilizadas para la industria maderera. Cuando un castor o familia de castores accede a uno de estos terrenos y lo inunda, se pueden producir pérdidas millonarias. Sin embargo, en la actualidad existen un montón de métodos distintos para poder convivir con los castores. Uno de estos métodos son las llamadas tuberías para castores, que lo que hacen es redirigir el flujo de agua hacia zonas donde no se generan pérdidas económicas porque no hay problema en que se inunde. También se pueden construir represas prefabricadas, actuando como base para las verdaderas represas e invitando a los castores a ocupar la zona deseada con un mínimo esfuerzo por parte del animal. Aunque hay muchos métodos, uno que me pareció muy interesante es que existen pinturas que tienen un sabor desagradable para los castores, con las cuales se pueden pintar la base de los árboles que se desea que no sean talados. Esto es similar a la pintura para uñas con sabor amargo para evitar comérselas. Más allá de esto, los beneficios que los castores le brindan a los humanos son muchísimo más grandes que cualquier tipo de perjuicio económico que le puedan generar. Ya antes en el video habíamos mencionado el hecho de que al desacelerar el agua se genera que los fertilizantes provenientes de la agricultura humana puedan liberarse de ella. Además, lo que se genera es que el agua tenga tiempo suficiente para acceder a las capas subterráneas rellenando los acuíferos. Por último, al desacelerarse, lo que se genera es que se prevengan inundaciones en la continuidad del río y además actúan como frenos naturales a los incendios forestales. Para ir cerrando con el video, vamos con dos datos curiosos más. El primero es que el aceite de castor
nada tiene que ver con estos animales. Y una traducción al español más correcta sería aceite de ricino, que tiene origen vegetal. Y por supuesto, no podemos irnos sin hablar del castorio, una secreción de las glándulas anales de los castores que increíblemente tiene una fragancia que la gente describe como una mezcla entre vainilla y frutilla. Fue utilizada históricamente tanto en la perfumería como en la gastronomía. E incluso hoy en día se sigue utilizando en algunos sitios. Si el video te gustó, puedes dejarme un comentario acá abajo dejándomelo saber, o puedes escribirme en cualquiera de mis redes sociales, encontrándome como Seba Camín o en el caso de Twitch como en Sebas Camín. Desde ya muchísimas gracias, si quieren me pueden proponer el próximo animal que les gustaría ver en un video y nos vemos la próxima. ¡Hasta luego!